Muy buenas tardes, profesor, y todos los que nos estén viendo. Muy bien, en esta tarde nos acompaña la compañera Victoria Marbelli y su servidor Hugo Jiménez, en el cual hoy estaremos hablando sobre un tema que es bastante interesante, el cual es la creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral, que eso surgió tras la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. El tema de hoy, el cual se estará hablando, es si esto fue algo nuevo o de lo mismo. Buenas tardes, y como lo acaba de comentar el compañero Hugo, bueno, primero, antes que nada, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje en 8 estados. Hugo, ¿sabes respecto de ello, cuáles son esos estados en donde desaparecen? No tengo conocimiento de eso. A ver, voy a aportar eso, compañero. Bueno, desaparecen en los estados que es de Durango, el Estado de México, Campeche, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas. Ah, porque estos primeros estados que te acabo de mencionar son los que dieron marcha para que se pusieran en marcha los tribunales laborales. Pero nada más en esos, pero ¿qué pasó con el resto? No entiendo qué es lo que Eh, sucedió en los demás. El resto, no, el resto de los estados, no aparecen en la lista porque estos no fueron los primeros en poner en marcha a los tribunales laborales, y los que te acabo de mencionar sí, porque son los que pusieron en marcha los tribunales laborales y los otros no, por eso es que no aparecen. Entonces aquí entra como una confusión, ¿no? Entonces, ¿cómo estarán funcionando los demás? Es decir, si estos ya, los 8 estados que me acaba de mencionar, ya lo aprobaron, ya lo están realizando, lo están echando en marcha, pero una de las preguntas es, ¿qué pasa con los demás? ¿Están trabajando de la misma manera? ¿De la vieja manera, digo? Es decir, siguen aplicando de manera las dos funciones, que es la conciliación y la justicia, que es la parte de que en este estado son la justicia, en los tribunales. Si en este caso no lo aplicaron en los demás estados, entonces, ¿qué está pasando? ¿Lo siguen cediendo en un mismo lugar? En este caso, sí, mientras los demás estados que conforman a la República Mexicana no apliquen lo que ya aplicaron los demás 8 estados, no podrán poner en marcha los tribunales laborales. Bueno, pues ahí está como que una pequeña confusión, ¿no? Si siguen aplicando, pues yo que tenga enterado, pues si desapareció, eso debe ser para todos, pero bueno, usted nos está compartiendo un dato que posiblemente no sabíamos sobre que el que lo quiera lo aplica y el que no, pues no, ¿no? Eso sí es algo, una idea que se puede generar. Ahora una pregunta que le quiero hacer, compañera Victoria. ¿Usted qué opina sobre las juntas de conciliación y arbitraje que desaparecieron y pasan a dividirse? Ahora, hacer un centro de conciliación y registro laboral, y aparte le cedieron el poder a los tribunales laborales, al Poder Judicial. ¿Qué opina sobre esa separación? Pues es una decisión muy buena, por lo que antes estos dos que acaba de mencionar anteriormente trabajaban juntos. Ahora qué bueno que cada uno hace diferentes funciones. En lo que es la conciliación, pues aquí trata de que los problemas, aquí para que no suceda más bien el problema se deben de poner de acuerdo, ¿no? Para evitar el conflicto, pero ya si el conflicto llega a hacerse muy grave por ciertos motivos, entonces ya aquí interviene el arbitraje, que es para solucionar los conflictos que se hayan presentado. Entonces está muy bien que para la conciliación se encargue el Poder Ejecutivo de manejarlo, mientras que el arbitraje para la resolución de los conflictos se vaya para el Poder Judicial, cada uno con Bueno, funciones diferentes. esa idea que usted me está dando
en algo sí coincidimos sobre que, bueno, quizás fue para bien. Esto de De una hecho, idea de la especialización y la división de trabajo. Bueno, yo lo tomé así, con esa idea, en donde si se centraba el poder, mencionaba un autor, vi en una noticia, donde comentó que la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando se centraba solamente en un solo lugar, que era una especie de empoderamiento, el cual llegaba a generar problemas como corrupción, es decir, ahí mismo se hacían las dos funciones, por lo cual era algo complejo, ¿no? Llegar a algo que uno se encargue de las dos cosas. Por lo cual, bueno, sí, decía el autor que genera una cierta tiranía hacia los trabajadores, que esto que lo pagaban los trabajadores, por lo cual la especialización y la división fue algo que llegó a romper eso, terminar, que en parte pues es un punto bastante bueno a favor. sí, de hecho sí, qué bueno que en el año pasado y en este año se hayan reformado las leyes, ¿no? Las normas para, como usted ya lo dijo, para el bien de todos. Además, como ya le había dicho, el gobierno federal, le digo que publicó que es una nueva ley, en donde se crea pues lo que ya hablamos anteriormente, ¿no? El Centro Federal de Conciliación y el registro laboral, que pues van a sustituir las juntas de conciliación y arbitraje en nuestro actual país. Y este nuevo modelo pues es el que va a impartir la justicia laboral. Además, usted no sabe o qué opina sobre las funciones que, aparte de las que he mencionado, aparte de las funciones que ya mencionamos, ¿sabe alguna otra? Bueno, yo llegué a indagar, me metí en la página y encontré ciertas funciones, bueno, de lo que se encargan, es decir, algunas de las funciones eran desde los registros de asociaciones y también como formación de confederaciones y federaciones propiamente. De igual forma, en cuestiones de los contratos, es decir, bueno, me interesó bastante bien que manejan desde los contratos individuales, el contrato colectivo y el contrato ley. Es decir, que ahora sí ya los tres tipos de contratos los tiene de manera individual, los cuales los llega a abarcar en cuestiones, ¿no? Si llega a presentar un problema, este se encarga. Pero igual, en la conciliación, el cual es la función, ¿no? Del que estamos propiamente hablando del registro laboral, ¿no? Sí, Y exacto. conciliación. En el cual mencionaba las series de conflictos que pueden manejar, desde un trabajador, un patrón o conflictos en cuestiones de sindical, en el cual el trabajador, como uno de los problemas, el cual mencionaba era como una queja por parte de un trabajador que decía como me corrieron y no me dieron nada, ¿no? Me corrieron injustamente. Entonces ahí entra la conciliación. Se encarga este centro. Y en cuestiones de el patrón, él se encarga de dos problemas, ¿no? Desde los problemas individuales hasta los problemas colectivos que tienen con los sindicatos que se pueden presentar en los trabajos, ¿no? En sus empresas, ¿no? En su organización en la cual presente. De igual forma, Sí, totalmente de acuerdo. Había leído la misma noticia. ajá, y en cuestiones de los sindicatos, manejaban las cuestiones de la revisión salarial de los contratos colectivos. Igual me genera un poco la idea de que pues, los sindicatos llegan a hacer una revisión por parte del salario porque no solamente afecta a sus trabajadores, sino también nos afectan a los sindicatos propiamente porque de dónde viene el dinero que tienen los sindicatos, ¿no? No solamente se fijan por sus intereses de los trabajadores, no, también el de ellos, ¿no? También el de ellos están en juegos. También la revisión de un contrato colectivo o un contrato ley, que de acuerdo ahora sí los mantiene separados, ¿no? Entre un contrato colectivo y un contrato ley, ¿no? Trabajador y patrones y sindicatos de trabajadores, sindicatos de trabajadores, ¿no? De patrones, perdón. Igual se entrometía cuando había una violación de las condiciones de trabajo, que me pareció bastante bueno, ¿no? Es decir, se encarga, ¿no? De conciliar eso, ¿no? De unir a las partes, ¿no? Vengan, tú como patrón, los trabajadores, los sindicatos, ¿no? Los centra y tratan de llegar a un acuerdo. Esa es una de sus funciones, ¿no? Llegar a un acuerdo, como Sí, usted me mencionó hace rato. Llega a un acuerdo, entonces
Si eso se llega a cumplir, pues bien, ¿no? Beneficio para ambos, alguien cede, y entonces, pero, ¿qué pasa, no? Anteriormente, ¿no? En ese mismo lugar se decidía, ¿no? Tratamos de arreglarlo, ¿no? Y si no, entonces, ¿qué pasaba? Ahí mismo también se tenía que hacer la justicia, ¿no? Así por así decirlo. Pero uno de los autores, igual en una noticia que noté ver, que eso no era tan bueno y confiable. ¿Por qué? Porque había personas de que se vendían al mejor postor, por así decirlo. Como mencioné anteriormente, la corrupción. En donde si ahí mismo se decidía, entonces, ¿qué pasaba? Se iban por el que no llegaron al acuerdo, ¿no? Entonces, llegaba el momento de decidir la justicia, ¿no? Declarar, ¿no? Entonces, puede que hubiera corrupción, pues, que él, ¿no? El caso del que se encargara de ejecutar, le diera más preferencia a otros, ¿no? En este caso al patrón, ¿no? Por tener más dinero o ciertos privilegios, ¿no? Por lo cual la división llevó a romper este esquema. Entonces, a estar dividido, ¿no? Aparte los tribunales, entonces no pasó, ¿no? No llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿qué dice el tribunal, no? Diría como metafóricamente, no se arreglaron, mándamelos para acá, yo aquí me encargo de hacer la justicia. Entonces llega el momento, ¿no? Llegan ahí, van enfrente, ya. Se declaran las cuestiones, se aplica la justicia como debe de ser y rompe el esquema de la corrupción. Muy bien. Coincido. Además, como ya le estaba diciendo que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aparte de lo que dijimos, este es un organismo público descentralizado, obviamente de la administración pública federal, y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Y como ya lo habíamos visto anteriormente en otras materias de los semestres pasados, que personalidad jurídica es cuando se relaciona o puede trabajar en conjunto con otras organizaciones, y patrimonio propio, que pueden establecer su propio presupuesto. Además tienen tienen autonomía técnica, de decisión, o sea, de tomar sus propias decisiones, de gestionar recursos, operativa y presupuestaria. Y pues la función que tiene pues este nuevo organismo, ¿no? Que lo formó el gobierno, es para resolver, bueno, el de conciliación es para, como ya le había dicho anteriormente, es para que lleguen a un acuerdo, ¿no? Y así evitar llegar a un conflicto, a conflictos laborales o cualquier otro tipo de conflictos que existan, ¿no? Ya sea en materia penal, civil, etcétera. Y ya en el arbitraje, si las cosas se salieron de las manos, pues entonces se debe de resolver ese conflicto, ¿no? En el arbitraje ya es cuando ya se resuelve porque de plano ya se salió de las manos. Ahora bien, que hablabas sobre su personalidad jurídica y patrimonio propio, me llega a crear una pregunta, el cual es de que anteriormente, bueno, usted dice propiamente que este nuevo ente, ¿no? Este nuevo organismo que cambió, tiene esas propiedades, ¿no? Esos privilegios, ¿no? Personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, la antigua, ¿no? Su antecesor, que era la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya también poseía esos privilegios de la personalidad jurídica y patrimonio propio. Exacto. Además, aquí el centro laboral, como ya dije, es un organismo, ¿no? Público que es descentralizado. Y pues es bueno, además de esto, tiene la función de la jurisdicción federal, así como el registro nacional de los sindicatos que se vayan a constituir, los contratos colectivos, como ya lo había mencionado anteriormente, los contratos ley y los reglamentos que son interiores de trabajo. Y también, pues es importante destacar, ¿no? Que
usted lo tenga de conocimiento, en que pues estos verifican los procesos de la democracia sindical y así emiten la constancia de representatividad. Para celebración, en este caso, sería de un contrato colectivo, pero que es inicial. ¿Cómo ven las nuevas funciones que Bueno, tienen? de acuerdo a la idea que usted me está dando a entender, bueno, yo entendí que ciertamente el que se quedó en el poder federal propiamente conservó los privilegios, ¿no? El cual era personalidad jurídica y patrimonio propio. Los conservó. Bien. Y entonces este quedó a manos todavía del poder federal, ¿no? Está en el nivel federal, conservando, ¿no? Centralizado, descentralizado, ¿no? Y el otro, los tribunales propiamente pasaron al poder judicial, ¿no? Básicamente es lo que me está dando a entender, ¿no? Que se vio, ¿no? Pasó poder federal, digo, esquema federal, Sí, se quedó exacto. con este, y el otro con el poder judicial, ¿no? Pasó a manos de este. Sí, además, es necesario destacar que en la conciliación, por ejemplo, en la materia federal, o sea, los conflictos se reducen en un plazo de los conflictos laborales. Tienen un tiempo de 45 días para fomentar los acuerdos que hay entre los conflictos y utilizar los juicios como última vía de solución, por si en caso no existiere. Entonces, ciertamente sus funciones y obligaciones las siguen conservando, ¿no? En el caso de la conciliación, todavía lo siguen conservando en esta parte. Lo siguen manejando, Sí. sigue tal cual. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta que me hago. Las cuestiones de esta reforma, ¿desde qué año puede que se venía arrastrando esta idea? Porque ciertamente, bueno, yo me creé una duda en eso, porque veía noticias del 2016 donde ya tenían visualizado esta reforma que iba a suceder, incluso una de hace 3 años, donde ya había un panel incluso así como donde estaban debatiendo esta idea de que ya se venía postergando la reforma, ¿no? Esta separación. Ya venía con esa idea, hace 3 años alcancé a ver en esa discusión. ¿Usted sabe exactamente en qué año empezó? Eh, exactamente el año sí, pero la fecha tal cual no, pero inició a mediados del 2016 por la reforma laboral, en donde se propusieron las operaciones de conciliación y del registro laboral. De hecho, esa fue la primera etapa, ¿no? En los 8 países, en los 8 estados que ya le mencioné al inicio. O sea, bueno, es interesante eso, ¿no? Que ya se venía arrastrando esta idea, ¿no? ¿Y hasta qué año fue que ya se culminó? Porque también mencionó cierta idea, ¿no? Que era 2020, incluso una noticia donde ya mencionaba lo de la reforma. Entonces yo me puse con esa idea de 2016 a 2020. Entonces, ¿en qué año fue donde se logró propiamente la reforma, la separación de estas dos? En el año de 2020, como a como a mediados de, no sé si, parece que marzo o por agosto, según las noticias del Economista. Mm. Pues básicamente, como que la gente, bueno, como personas normales, ¿no? Lindamente, ¿no? Las que no vemos noticias o no estamos enterados, no estamos al tanto de esas cuestiones, es como que si estuviéramos más centrados en otras cuestiones como fue la pandemia, ¿no? Llegó a cambiar estas cosas. Si se aplicó hasta el 2020, más o menos la idea que me acaba de decir, entonces las personas como que estuvieron más centrados en la pandemia, ¿no? Esta situación, cómo nos está afectando gravemente y dejaron de lado esta idea, ¿no? Así como que la reforma que se aplicó, pues no le pusieron mucha atención, por lo cual no llegó a hacerse tan público, ¿no? Así por así decirlo. Sí, de hecho yo no sabía hasta hace poco, o sea, de tantos problemas que ha causado la pandemia actualmente desde el año pasado, la verdad sí ha afectado muchísimo en nuestras vidas.
Entonces sí, este dato yo no lo sabía hasta hace poco, pero sí es interesante saber, ¿no? Por si algún día llegamos a unirnos, por ejemplo, a un sindicato, saber lo que se tiene que hacer, ¿no? A cuál de los dos poderes que tienen en función a dos órganos podemos acudir por si queremos llegar a una solución antes de que se vuelva un totalmente conflicto muy grave, mayor. Entonces sí debemos de saber, para empezar, cómo funcionan, ¿no? Cómo operan. Así es básicamente importante el proceso que se debe de seguir, ¿no? Sobre todo los que vamos para el mundo laboral, sobre todo, ¿no? Ya próximamente, ¿no? Entraremos, ¿no? Otra de las ideas que igual me genera es de qué pasaron con los trabajadores, ¿no? Que eran de la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Fueron recontratados o asignados a un diferente puesto, más o Sí, menos? ¿Cómo estuvo la sí, yo situación? digo que los asignaron a un diferente puesto, ¿no? Porque eso de que los hayan echado de sus puestos, yo creo que no, por lo mismo de que ya llevaban pues varios años trabajando ahí, supongo, ¿no? Por los años que ya duraron las conciliaciones cuando trabajaban juntas. Entonces yo creo que los cedieron de puestos o no sé, que no sé cómo realmente funcionen entre sus trabajadores. Bueno, ciertamente yo también comparto cierta idea, ¿no? En donde si conservó ciertamente algunas funciones, el cual era la conciliación, en la parte de la conciliación, entonces si los conservó, entonces yo digo que también algunos trabajadores solamente intercambiaron un poco los roles, ¿no? Bueno, o conservaron sus puestos, porque la función sigue estando ahí, ¿no? Solamente que se dividió, ¿no? Una parte de sus, probablemente de la función que tenía que cumplir, el cual era en presión de la justicia, se separó, pero esa ya pasó al Poder Judicial, pero la conciliación la sigue conservando. Entonces, eso quiere decir que los trabajadores que se encargaban de la aplicación de esa función se siguieron conservando, ¿no? Bueno, siendo tocando que también pues, llega el año donde termina, ¿no? Su trabajo y pues, son cambiados, ¿no? Dejando de lado eso. Ah, Bueno, ya sí, para de hecho. finalizar, compañera, ¿qué conclusión puede llegar de este pequeño reunión y discusión que acabamos de tener? Pues primero que nada, que qué bueno que el gobierno federal haya tomado la decisión de separarlos, como yo lo había dicho anteriormente, ¿no? Y ahora sí, ya cada uno de los dos organismos se encarga propiamente de sus propias funciones. Y así creo que, por ejemplo, a las personas que pertenecen a los sindicatos, se les hace más fácil, ¿no? Cuando, por si llegan a tener un problema en cómo solucionarlo o cómo, ponerse de acuerdo para que eviten llegar a ese conflicto. Entonces está muy bien y muy buena reforma y que sigan reformando las leyes para el bien de los demás, porque pues para eso es, ¿no? Para la sociedad. Sí, ¿no? Bueno, yo me quedo con la idea, básicamente que la separación fue bastante significativa, sobre todo para romper el esquema de, como ya mencioné anteriormente, el problema de la corrupción, ¿no? Porque yo tengo con esa idea, ¿no? De que si se entra el poder, pues el poder llega a corromper, ¿no? Además de que no se puede ver ni a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, por lo cual dividir las funciones agiliza ciertos trámites, pero puede que Exacto. también se entorpezca, ¿no? Puede darse también en ocasiones de que se entorpezca, ¿no? Por la separación, ¿no? Quizás, ¿no? Pero si se llega a cumplir tal cual como se encuentra estipulado, la idea, ¿no? Que se aplique totalmente, esto puede ser bastante efectivo, ¿no? Agilizar los trámites, llegar a tal punto, ¿no? Ese se encarga tal cual, ese también, y entonces ya todos bien definidos sus ideas, sus funciones, logrará que los problemas o los conflictos lleguen a resolverse con mayor facilidad, ¿no? O evitar la Sí, de sobrecarga buena manera. de trabajo, ¿no? Que existe entre los organismos, ¿no? Exacto, y como ya había dicho, retomando que pues así se elimina la corrupción, ¿no? Porque yo digo que corrupción pues siempre pues va a haber, pero así es una forma de disminuirla, ¿no? Que ya los trabajadores ya no sean, no, ya no, ahora sí ya no pueden trabajar de la manera en la que lo venían haciendo, ahora sí ya deben de
hacerlo bien, ¿no? Sí, es bastante bueno. Muy bien, le agradezco, compañera Victoria, por compartir un rato de su tiempo para realizar este pequeño debate, ¿no? Y discusión, intercambio de ideas, diálogos, que nos llevó a aclarar ciertas dudas, ¿no? Que se crean, ¿no? Le agradezco, compañera. Sí, claro. Un gusto discutir con usted sobre ese tema. Gracias, igualmente. Hasta luego.